La idea de Mesías preencarnado es una idea doctrinal de Roma. Eso no es una idea bíblica. La Biblia hebrea no habla del Mesías, tiene que ser preencarnado, le llaman cristología, creo que le llaman así, creo que así se llama la terminología. Esa idea no configura en la Biblia hebrea. Esa idea no configura en la Biblia hebrea. Mantente firme. Tú estás enamorado de ese muchacho, de ese canal, indagando el contexto. Tú estás enamorado de él como Jesús con el muchacho joven que salió desnudo. Tú estás enamorado de él como Jesús con el muchacho joven que salió desnudo. Jesús, por ser hijo de adulterio, su mamá casada con José salió preñada de otro. José no se comió ese pastel. José no se comió ese pastel. Dios, un Dios pecaminoso que embaraza a mujeres casadas. ¿De qué tribu viene? Obviamente eso ya es doctrinal y no me meto en eso. La Biblia prometió que el Mesías viene de Judá, David y Salomón. ¿De qué tribu viene ese incubus, demonio sexual, embarazando mujeres casadas? Es un Dios pecador el tuyo. José no se come ese pastel. Él, sin saberlo, atención a lo que voy a decir, sin saberlo, él está diciendo que el Mesías sería rey de un nuevo pacto sacerdotal. Es decir, este varón utiliza varios textos de Ezequiel en donde, sin darse cuenta, porque como no conoce hebreo bíblico, como es apenas un estudiante de hebreo moderno, él no entiende el lenguaje, no conoce lo que realmente está diciendo Ezequiel. Y Ezequiel está profetizando un rey que es rey de un nuevo pacto sacerdotal, hijo de Aharón. El texto de Ezequiel dice: Bejarati, Lahem, Berit, Shalom, Brit, Olam, Yikye, Otam. La traducción sería: portaré un pacto de paz con ellos. Atención al vocabulario, hermanos. Será un pacto Olam. Aquí donde dice en su interior, fíjense mis hermanos, aparece la palabra Kereb. Atención a esto. Tener presente eso, por favor. Entonces, uno de los vocabularios más importantes del Pacto Nuevo, y para afirmar que sí es un pacto nuevo sacerdotal, es que esa profecía del Pacto Nuevo de Jeremías está usando claramente un vocabulario sacerdotal que solamente se hacía o se perdonaba, se cubría solamente en Yom HaKippurim. Es solamente palabras, en este caso es un verbo, pero es otra de las palabras características de la profecía de Jeremías sobre el Pacto Nuevo. Y para afirmar que es un Pacto Nuevo sacerdotal es que el verbo eslaj, que es un imperfecto ojíctol, conjugación cal del verbo salah, que es perdonar. Y este verbo es usado para el perdón de pecados en torno a los sacrificios que realizaban los sacerdotes. Que no les funciona muy bien algunas cosas aquí, perdón que sea así de directo, pero este señor, ya vieron cómo se expresa, siempre viene atacando, llamándonos idólatras y siempre tiene una cosa sexual en la cabeza muy marcada. Así es que quédense, porque aparte le vamos a hacer un análisis psicológico a este señor. Este señor ha venido a mi canal muchas veces a llamarme idólatra, a burlarse de Jesús, y me parece que ya llegó el momento de ponerle un freno. Y voy a decir lo que muchas personas en su corazón quisieran decirle. Bueno, no se preocupen, hermanos, que yo se lo voy a decir en la cara en este video. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mis hermanos, mi nombre es Ricardo. Este canal no representa ninguna denominación religiosa. Tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hermenéutica y bueno, exponemos los temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, en esta ocasión vamos a refutar a este señor del canal Punto Breslev, que bueno, ya han sido varias veces, ¿verdad?, que viene a mi canal, que nos llama idólatras, se burla de Yeshua, se burla del Mesías. Ya lo hemos refutado, ya lo refutamos sobre Isaías 53 y refutamos otros puntos más. Hemos subido algunos videos donde ha quedado claramente refutado, pero esta ocasión vamos a hacer una serie de videos sumamente importantes, mis hermanos. Él, sin saberlo, atención a lo que voy a decir, sin saberlo, él está diciendo que el Mesías
sería rey de un nuevo pacto sacerdotal. Es decir, este varón utiliza varios textos de Ezequiel en donde, sin darse cuenta, porque como no conoce hebreo bíblico, como es apenas un estudiante de hebreo moderno, él no entiende el lenguaje, no conoce lo que realmente está diciendo Ezequiel. Y Ezequiel está profetizando un rey que es rey de un nuevo pacto sacerdotal. Vamos a ir a Ezequiel, vamos también a ver Jeremías capítulo 31 del 31 al 34. Todo lo referente al nuevo pacto les va a quedar sumamente claro, mis hermanos. Vamos también a ir a la carta a los hebreos y vamos a ver el por qué el Nuevo Testamento utiliza un lenguaje sacerdotal para referirse al Mesías. Vamos a ver cómo no es algo que los apóstoles o que los escritores del Nuevo Testamento se están sacando de la manga o están sacando de contexto, ni mucho menos, sino que tiene una base firme en la Torá y en los profetas, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Así que bueno, eso vamos a solucionar en este video, eso va a quedar sumamente claro y al final del video les va a aparecer en pantalla, al final del video, ya sea en la pantalla final o en la caja de los comentarios, vamos a dejar otro video en donde este varón, sin saberlo, está diciendo que el Mesías vendría de una mujer. Lo vuelvo a decir, este varón, sin saberlo, está diciendo que el Mesías vendría del vientre de la casa de David, de una mujer. Porque los textos que él utiliza para querer descalificar al Mesías, de hecho juegan en su contra, mis hermanos. Así es que bueno, en este video vamos a tocar todo lo referente al nuevo pacto sacerdotal. Quédense hasta el final, no se lo pueden perder. Les aseguro que lo que van a ver en este video no lo han visto antes en otro video, al menos yo no he encontrado otro canal, otro video que explique lo que vamos a explicar aquí. Vamos a tener también la participación de nuestro hermano Duque Ola, gramático del texto hebreo, y vamos a dejar todo claro sobre el nuevo pacto sacerdotal. Pero repito, al final del video, en la pantalla final o en la caja de los comentarios, les voy a dejar el otro video donde vamos a refutar esta idea de que el Mesías tiene que venir del linaje de Salomón, que tiene que ser hijo de Salomón. Eso es un texto sacado de contexto y muy fácilmente vamos a desmontar eso. No solo eso, repito, este mismo Señor está afirmando que el Mesías vendría del vientre de una mujer, confirmando la profecía de que efectivamente el Mesías vendría de una virgen. La profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15. La simiente de la mujer pisándole la cabeza a la simiente de la serpiente, para que se entienda. Así es que bueno, esto va a quedar dividido en dos videos, lo vuelvo a decir. Y bueno, vamos a hacer un análisis de los textos referentes al nuevo pacto sacerdotal. Vamos a ir a Jeremías, repito, vamos a ir a Ezequiel y les va a quedar todo sumamente claro. También, dicho sea de paso, al final voy a darles unas conclusiones y también vamos a hacer un análisis psicológico de este señor. Así es que bueno, yo reconozco cuando hay personas que no les funciona muy bien algunas cosas aquí. Perdón que sea así de directo, pero este señor ya vieron cómo se expresa. Siempre viene atacando, llamándonos idólatras y siempre tiene una cosa sexual en la cabeza muy marcada. Así es que quédense porque aparte le vamos a hacer un análisis psicológico a este señor para que alguna persona que por algo siga sus enseñanzas pero que tenga dudas, para que le quede bien claro que está siguiendo una persona que no está bien de acá, que no está bien de acá, no está bien del espíritu y no está bien tampoco bíblicamente hablando, porque este señor no conoce hebreo bíblico, él solo sigue rabinos, él solo digamos que está adoctrinado con lo que le dijeron sus rabinos. Ya saben, en este canal siempre se respeta a las personas, yo soy muy cuidadoso, soy muy respetuoso con las personas, aunque no piensen como yo. Pero repito, este señor ha venido a mi canal muchas veces a llamarme idólatra, a burlarse de Jesús
y me parece que ya llegó el momento de ponerle un freno. Y voy a decir lo que muchas personas en su corazón quisieran decirle. Bueno, no se preocupen, hermanos, que yo se lo voy a decir en la cara en este video. Así es que bueno, vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver unas cosas sumamente interesantes. Aparte de refutarlo, esto va a ser una enseñanza muy profunda para que ustedes tengan herramientas para defender su fe, mis hermanos. Y lo vuelvo a decir, al final del video vamos a sacar unas conclusiones y le vamos a hacer un análisis psicológico a este señor. Así es que bueno, sin más, vamos a estudiar la Escritura. Por ejemplo, aquí tenemos Ezequiel 37, verso 26, donde, como ya lo dije antes, este judío está diciendo sin quererlo que David sería rey de un pacto sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Ezequiel 37, 26 solo usa un vocabulario que aparece en la Torá, nada más referente al pacto sacerdotal que se hizo con Pinjas, hijo de Aharón. El texto de Ezequiel dice: Bejarati lahem berit shalom brit olam yikye otam. La traducción sería: cortaré un pacto de paz con ellos. Atención al vocabulario, hermanos. Será un pacto olam para ellos. Es decir, es un berit shalom, o en hebreo rabínico, brit shalom. Brit shalom. Cortaré un pacto de paz con ellos. Brit shalom. Y este concepto, Brit Shalom, solamente aparece en Números capítulo 25, verso 12, refiriéndose al pacto que hace el Creador con Pinjas. Repito, este concepto solamente aparece en la Torá, en Números capítulo 25, verso 12, y tiene un concepto sacerdotal. En este caso, un pacto que hace el Creador específicamente con Pinjas, el pacto levita, para que se entienda. Esto hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque el contexto simultáneo de Ezequiel desde el capítulo 36, 37 es un lenguaje que tiene que ver con un pacto sacerdotal. Más adelante vamos a ver, por supuesto, el nuevo pacto de Jeremías. Más adelante vamos a tocar todo este tema. Pero es muy importante, lo vuelvo a repetir, que tengamos en cuenta que el lenguaje que se está usando en los textos de Ezequiel solamente aparece en la Torá. La única vez que aparece en la Torá este lenguaje de Berit Shalom, esta frase de Berit Shalom o pacto de paz, aparece nada más en Números capítulo 25, verso 12, para referirse al sacerdocio con Pinjas. Tener esto en cuenta por ahora. Esto es muy importante, mis hermanos. Y pues tenemos el texto hebreo de Números 25:12 que dice: Lahem, emor, kini, noten lo et beriti shalom. Et beriti shalom. Es exactamente el mismo lenguaje, mis hermanos. La traducción sería: por tanto, di, mira, estoy dándole mi pacto que es de paz. Mi pacto de paz, para que se entienda. Aquí se ha traducido mi pacto que es de paz, ya que Shalom está en una posición predicativa debido a que Beriti Shalom no es una cadena constructa, no es igual que Berit Shalom. Por tanto, en Números 25, verso 12, literalmente traduce mi pacto que es de paz, ya que Shalom está en posición predicativa debido a que Berit tiene un sufijo y jamás un sustantivo con sufijo se puede construir sobre un segundo sustantivo. Por tanto, Shalom en este caso está en posición predicativa y la traducción más correcta sería Beriti Shalom, mi pacto que es de paz. Es decir, hermanos, quiero que quede bien claro, estos capítulos 35, 36 y 37 utilizan un lenguaje que tiene que ver con un nuevo pacto sacerdotal. Lo vamos a demostrar muy fácilmente. Así es que, por favor, atención a lo que voy a decir, hermanos. En el capítulo 36, verso 27 de Ezequiel, dice así, mis hermanos, en hebreo dice: pondré mi espíritu en el intestino de ustedes, dentro de ustedes. Las traducciones dice en el interior de ustedes, en la mente de ustedes, pero en hebreo aparece la palabra kereb y tiene que ver con literalmente intestinos.
hay varios textos, como les va a aparecer en pantalla, en donde esta misma palabra kereb se utiliza para referirse a los intestinos de los animales que eran sacrificados. Atención a este lenguaje, mis hermanos. Atención. Estamos viendo que Ezequiel capítulo 36, verso 27 dice: pondré mi espíritu en el intestino de ustedes. ¿Para qué? Para que anden, para que caminen en mis jukim, en mis mishpatim, y los cuidarán y los harán, para que se entienda. Es decir, Ezequiel capítulo 36, 27 está diciendo que el Creador pondría el espíritu dentro del pueblo para que anduviera en sus jukim, en sus mishpatim, para que se entienda, en sus defensorías, en sus mandamientos, aunque no aparece aquí literalmente mitzvot, pero está diciendo para estar caminando en sus defensorías, en su justicia, para que se entienda. Pero está diciendo que Él pondría el espíritu en el intestino del pueblo. Esto es muy interesante porque este es el mismo lenguaje que utiliza Jeremías capítulo 31, como lo vamos a ver a continuación, mis hermanos. Atención, mis hermanos. Quiero que me acompañen a este interlineal para que vean cómo en Ezequiel 36, 27 aparece esta palabra kereb, y vamos a ver esa palabra también en la profecía de Jeremías 31 al 33. Fíjense, mis hermanos, aquí donde dice en su interior, fíjense, mis hermanos, aparece la palabra kereb. Atención a esto, hermanos. La palabra kereb, que literalmente es intestinos, pero obviamente entendemos que se refiere a que estaría el espíritu del Creador en nuestras entrañas. Ahora acompáñenme a Jeremías, y específicamente Jeremías 31, el verso 33, mis hermanos. Atención a esto. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá, pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí, mis hermanos, en donde ponen mente, atención a esto. Como pueden ver aquí, donde dice pondré mi Torá en su mente, aquí, mis hermanos, fíjense, esta palabra es kereb. Kereb, la misma palabra que aparece en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Es decir, el Creador pondría el espíritu dentro de nosotros, en el kereb, en las entrañas, en los intestinos. Y también Jeremías capítulo 31, verso 33, dice que pondría la Torá en el kereb. ¿Se dan cuenta? Es el mismo lenguaje, se está usando el mismo lenguaje, y ya vimos que Ezequiel está hablando de un Berití Shalom, de un pacto de paz, de un nuevo pacto sacerdotal, mis hermanos. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que es un pacto sacerdotal? Ya para que quede totalmente comprobado, porque si estamos viendo que se está utilizando un lenguaje sacerdotal, y estamos viendo que también aquí en Jeremías, como en Ezequiel, se dice que la Torá estaría en nuestro kereb, en las entrañas. Así como Ezequiel dice que el Espíritu estaría en nuestras entrañas para andar en los mandamientos. Pero ¿cómo podemos comprobar 100% que se está utilizando un lenguaje de un nuevo pacto sacerdotal en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, de hecho? Bueno, para eso voy a dejar que nuestro hermano Duque Ola, uno de mis mejores amigos, parte también de este proyecto. Ciertamente él es traductor de Biblia hebrea, él es maestro de Biblia hebrea, que quede claro, incluso judíos toman clase con él, porque hay algo que hay que tener bien claro, mis hermanos. El hecho de que un judío hable hebreo no lo hace experto en hebreo bíblico. Por ejemplo, nosotros hablamos español,
pero eso no nos hace gramáticos de la lengua española, ni mucho menos gramáticos de las antiguas lenguas romance, ¿verdad que no? Bueno, de la misma manera que alguien sea rabino no lo hace experto en lenguas semíticas, porque por ejemplo, entre comillas judío, porque claramente es un converso de Punto Breslev, él simplemente piensa que porque sus rabinos hablan hebreo ya son expertos en lenguas semíticas. Eso es un grave error. Eso no es verdad. Que una persona hable hebreo moderno no lo hace experto en lenguas semíticas. Sin embargo, nuestro hermano Duque Ola, él sí sabe mucho, él sí es experto en traducir la Biblia hebrea, es un gramático de Biblia hebrea. Él, por supuesto, que traduce también desde la cosmogonía semítica para que se entienda, o desde los conceptos semíticos, porque para entender la Biblia hebrea hay que, por supuesto, ir a lo más atrás posible. Vamos a ir a la raíz más antigua posible, y eso sin duda nos lleva a los textos fenicios, a los textos del cananeo arcaico, protosinaítico y todas estas lenguas, bueno, de donde deriva el hebreo. Bueno, él nos va a mostrar en este video que vamos a ver a continuación cómo el nuevo pacto es un pacto sacerdotal. Lo vamos a ver, así es que bueno, acompáñenme. A continuación vamos a ver a nuestro hermano Duque Ola del canal Torah y Evangelio. Recomiendo muchísimo, dicho sea de paso, que visiten su canal, y vamos a ver el análisis morfológico que hace sobre Jeremías. Acompáñenme, mis hermanos. Estamos hablando entonces que varios judaísmos están afirmando que Ezequiel 37, verso 26, es una profecía acerca del Mesías, pero no se están dando cuenta que están hablando del Mesías como el rey de un pacto sacerdotal. Porque, repito, la frase Berit Shalom o el concepto de Berit Shalom, pacto de paz, es solamente un concepto que aparece en la Torá, referente a un pacto sacerdotal, al pacto sacerdotal levita. Aquí estamos viendo entonces, ¿no? Que Ezequiel 37, verso 26, está usando el mismo vocabulario sacerdotal del pacto sacerdotal levita en Números 25, verso 12. Prácticamente están diciendo que el Mesías sería el rey de un pacto sacerdotal. ¿Qué cosas? ¿Cómo podemos afirmar que el pacto nuevo de Jeremías 31 es sacerdotal? Porque estamos demostrando que por lo menos la profecía de Ezequiel sí está usando claramente vocabularios sacerdotales. De eso no cabe duda, es muy fácil. Tanto así que está usando un vocabulario único en la Torá de un pacto sacerdotal, como es el concepto de pacto de paz o Berit Shalom. Es muy fácil demostrar eso. Pero ¿cómo podemos afirmar que el pacto nuevo de Jeremías 31, verso 31 en adelante, cómo podemos afirmar que ese pacto nuevo de Jeremías es sacerdotal? ¿Cómo afirmamos eso? ¿Qué tenemos para argumentar acerca de ese tema? Miren, atención a estas características. Aquí comenzamos con unas características facilísimas, muy fáciles. Solamente en Yom HaKippurim se podía perdonar la iniquidad o el pecado avón. Iniquidad o avón. Jeremías 31, verso 34, en el mismo contexto del desarrollo del pacto nuevo, de lo que se habla acerca del pacto nuevo, el texto hebreo dice así: Kieslach la abonam. Kieslach la abonam. Lo que traduce, pues perdonaré la iniquidad de ellos. Aquí aparece la palabra avón, avón, con un sufijo de la tercera persona masculino plural, por supuesto, avón, y con una preposición y con un artículo sincopado, por supuesto. La abonam, kieslach la abonam. El contexto de la profecía del pacto nuevo está diciendo que va a perdonar un pecado que solamente se podía perdonar en Yom HaKippurim. Es decir, un pecado avón que solamente el sacerdote, bueno, en este caso el sumo sacerdote levita, entraba una sola vez al año en Yom HaKippurim, entraba una sola vez al año en el Kodesh HaKodashim, en el tan conocido lugar santísimo, en la santidad de las santidades, entraba una sola vez al año para poder expiar, cubrir
el avón, el pecado, la iniquidad, el avón del pueblo. No había otro sacrificio que se pueda realizar para poder perdonar el avón, el pecado, avón, iniquidad. Solamente en Yom HaKippurim. Más adelante van a ver que en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, el proceso de Jesús es de ir en Yom HaKippurim al Mishkan celestial, en el Kodesh HaKodashim del Mishkan celestial. Ese es el proceso que hace la carta de los Hebreos. Por eso la carta de los Hebreos habla del primer pacto y vamos a verlo, a demostrarlo más adelante. Habla de que el primer pacto que queda abolido es el pacto sacerdotal levita. La carta de los Hebreos está hablando de ese tipo de cosas, está haciendo esa comparación. Por lo menos queda invalidado el tema del sumo sacerdocio levita en comparación con el sumo sacerdocio de Jesús, según, como muchos lo traducen, según la orden de Melquisedec. Es un tema que no vamos a ahondar ahora mismo, pero tener presente eso, por favor. Entonces, uno de los vocabularios más importantes del Pacto Nuevo y para afirmar que sí es un Pacto Nuevo sacerdotal es que la profecía de Jeremías 31 acerca del Pacto Nuevo está usando. Esa profecía del Pacto Nuevo de Jeremías está usando claramente un vocabulario sacerdotal que solamente se hacía o se perdonaba, se cubría solamente en Yom HaKippurim, solamente en Yom HaKippurim. Otra de las palabras, en este caso es un verbo, pero es otra de las palabras características de la profecía de Jeremías sobre el Pacto Nuevo. Y para afirmar que es un Pacto Nuevo sacerdotal, es que el verbo eslaj, que es un imperfecto oyecto, conjugación cal del verbo salah, que es perdonar. Y este verbo es usado para el perdón de pecados en torno a los sacrificios que realizaban los sacerdotes. Entonces aquí el vocabulario del Pacto Nuevo de Jeremías está usando otro vocabulario más, también sacerdotal, en torno a los sacrificios. Cuando dice que perdonaré la iniquidad de ellos, cuando dice que va a perdonar, perdonaré, perdonaré, yo perdonaré, dice Dios, está diciendo que, bueno, o está usando, en este caso está usando un vocabulario para perdonar pecados en torno a sacrificios, para perdonar pecados a través de sacrificios, según Levítico 4, verso 20, entre otros versos más, donde el verbo salah está allí. El verbo salah, perdonar, sí, claramente es perdonar, pero a través de sacrificios. Repito, aparece en Levítico 4, verso 20, entre otros versos. Hay otros versos para afirmar tal cosa. Atención, mis hermanos, porque esto no acaba aquí. Resulta que la misma palabra avón, que ya vimos que refiere a iniquidad y que solamente podía ser expiada esa iniquidad una vez al año por el sumo sacerdote, este pecado avón, que ya vimos que aparece en Jeremías para referirse al nuevo pacto que ya vimos y comprobamos que es un nuevo pacto sacerdotal, resulta que también esta palabra hebrea aparece en el famoso Isaías 53, mis hermanos. Es decir, la palabra avón aparece varias veces en Isaías 53 y sabemos que es un lenguaje que tiene que ver con sacrificios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, algunas traducciones dicen. Ahí aparece la palabra hebrea avonot. El castigo de nuestra paz, atención a este lenguaje, el castigo de nuestra paz, de nuestra shalom, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, la misma palabra avon que vemos en Jeremías capítulo 31, que vemos en Ezequiel capítulo 36, también aparece aquí en Isaías 53, mis hermanos. No es casualidad, por algo el Eterno quiso que así quedara escrito. Estamos viendo que este lenguaje sobre un nuevo pacto sacerdotal también aparece en Isaías 53 y no solo una vez, aparece varias veces. Ahora leemos, mis hermanos, Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yod-Heh-Vav-Hei
cargó en él el pecado, Abón, aparece ahí, el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su nefesh y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, abonot, de ellos. Una vez más vemos la misma palabra, mis hermanos, y dicho sea de paso, aquí dice que el siervo justificaría a muchos, a muchos. No sé si recuerdan, pero Yeshua dice, esta es la sangre que es derramada por muchos. No dice que por todos. Que quede claro, ya lo hemos dicho varias veces, dicho sea de paso, no está mal repetirlo una vez más. Solo un remanente sería salvo, no todo Israel ni todo el planeta Tierra. Aquí dice que este siervo justificaría a muchos y llevaría sus iniquidades, así como el chivo de Yom Kippur llevaba las iniquidades del pueblo, el pecado Abón. Lo volvemos a repetir, mis hermanos. Solamente en Yom Kippur, en Yom HaKippurim, se podía perdonar esos pecados que eran pecados graves. Había pecados, digamos que por error, digamos por ignorancia. Había pecados menores, si se quiere decir así, pero había unos pecados imperdonables, que eran muy graves. Los pecados de iniquidad, de Avón. Resulta que esos son los pecados que el Creador perdonaría a través del nuevo pacto. Hemos visto, hemos evidenciado que el nuevo pacto es sacerdotal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se utiliza un lenguaje desde el texto hebreo que solamente se utiliza en torno a los sacrificios para la remisión de pecados, mis hermanos. Me parece que ha quedado sumamente claro. Ahora vamos a la carta a los hebreos. Vamos a ver la teología del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no se estaban equivocando cuando interpretaban que Jesús, que Yeshua, estaba cumpliendo un nuevo pacto sacerdotal. No se lo estaban sacando de la manga, no es como dice este judío de Punto Breslev o otros que he escuchado por ahí, donde argumentan que la teología sobre un pacto sacerdotal que enseña el Nuevo Testamento es algo sacado de contexto, que no existe en la Biblia hebrea. Bueno, estamos viendo que sí existe en la Biblia hebrea, por supuesto que sí. Y estamos viendo que la teología de los judíos, de los hebreos apóstoles, está totalmente fundamentada en la Torá y en los profetas. Es algo que de hecho es fácil de comprobar si lo verificamos desde el texto hebreo, mis hermanos. Así es que vamos a la carta a los hebreos. Voy a hacer una lectura, mis hermanos. Acompáñenme. Pero antes, mis hermanos, antes de que vayamos a la carta a los hebreos, yo quiero que ustedes entiendan muy bien todo lo que tiene que ver con los pactos, mis hermanos. Esto es sumamente importante entenderlo. Tienen en pantalla una Biblia que, bueno, es la que me permite grabar pantalla. Ya saben, no nos escandalizamos aquí por los nombres, digo porque digamos que aparece el nombre de Jehová. Y sabemos que así no se pronuncia, pero bueno, no nos escandalicemos por esto, porque al final de cuentas pueden ir al texto hebreo y van a ver que lo que vamos a mostrar es totalmente bíblico, mis hermanos. Dicho esto, atención a esto, dice Jeremías capítulo 31, verso 32, en el contexto del nuevo pacto. Bueno, voy a leer desde el 31. Atención a esto, mis hermanos, tenemos que tener sumamente claro ¿cuántos pactos hay en la Torá para poder entender el nuevo pacto? Atención a esto, hermanos. Dice Jeremías 31, desde el 31 empiezo a leer. He aquí vienen días, dice Yod-He-Vav-He, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hemos visto que, por supuesto, todo esto del nuevo pacto, hemos comprobado que habla de un pacto sacerdotal.
Y atención a lo que dice el 32, mis hermanos. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé, dice Yod-Heh-Vav-Heh. Hermanos, aquí está diciendo, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Aquí nosotros debemos de preguntarnos, ¿de qué pacto está hablando? ¿Cuántos pactos hay en la Torá? Quiero que me acompañen ahora, por favor, a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Atención, yo sé que los que nos acompañan en el canal, que son parte de la comunidad, ya conocen este tema, pero vamos a dar incluso más versículos para confirmar cuáles son estos pactos. ¿Cuál es este pacto que ya no será según Jeremías? Porque dice que hará un nuevo pacto, el Creador, pero que no será como el pacto cuando lo sacó de Egipto. Estamos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1 y dice, estas son las palabras del pacto. Atención, está hablando en este caso de la Torá. Deuteronomio está hablando de la Torá y que la Torá son las palabras de Barim, del pacto. Y atención, dice, estas son las palabras del pacto que Yod-Heh-Vav-Heh mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Atención, hermanos, sumemos. Aquí estamos viendo dos pactos. Atención, Deuteronomio 29:1, y vuelvo a leer, dice, estas son las palabras del pacto que Yod-Heh-Vav-Heh mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Estamos viendo que aquí hay dos pactos, uno en Joreb y uno en Moab. Nada más, en la Torá solo existen estos dos pactos, aparte del pacto que hace el Creador con Noé, sobre, no destruir la tierra con diluvio, y la señal del pacto es el arco iris. Ese tema me parece que todos lo conocemos. Bueno, aparte de ese pacto que hace el Creador con Noé, aparte de ese pacto, hay dos pactos. Lo está diciendo Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Un pacto en Moab y un pacto en Joreb. Atención a esto. Vamos a investigar de manera muy breve. No vamos a profundizar tanto, pero sí va a quedar muy claro cuáles son esos dos pactos. Quiero que me acompañen primero a ver cuál es el pacto de Moab. Vamos a ver el de Moab primero, porque uno debe de preguntarse, ¿cuál es el pacto que se hizo en Moab? ¿Cuál es el pacto que se hizo en Moab? Podemos ir, mis hermanos, a Números, capítulo 25, y podemos leer desde el 10, puede ser, el 10, o desde un poquito antes, para que entendamos el contexto. El contexto es que, aquí están los israelitas pecando con las hijas de Moab, con las sacerdotisas de Moab. Y voy a leer desde el 6. Dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión, el Ohel Moed. Lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los atravesó con una lanza, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre en el estómago, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Yod-Heh-Vav-Heh habló a Moisés diciendo, atención, hermanos, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, mi ira de los hijos de Israel.
llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, he aquí que yo establezco mi pacto de paz, lo que ya vimos anteriormente. Este Brit Shalom o Beriti Shalom aparece aquí. Este pacto de paz dice que lo establece con él, con Pinjas. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto, y no es perpetuo, mis hermanos. La palabra que traduce en perpetuo es el sustantivo olam, como pueden ver en pantalla. Ya tenemos en el canal, lo vuelvo a repetir, siempre lo digo, videos explicando este sustantivo. No vamos a profundizar ahorita, pero bueno, se entiende como por un tiempo indefinido. Aquí vamos a enfocarnos en el pacto, ¿ok? En el pacto, y dice el 13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio, olam, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Estamos viendo que aquí hay un pacto. La única vez que vemos un pacto en Moab, en la tierra de Moab, es el pacto levita. Mis hermanos, el pacto levita. ¿Qué otro texto podemos usar para confirmar que había un pacto específicamente con los levitas? Bueno, mis hermanos, eso lo vemos en Nehemías, mis hermanos. Ahora quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 13 y vamos a ir al verso 29. Atención a esto, mis hermanos. Dice Nehemías 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. El pacto del sacerdocio y de los levitas. Claramente vemos que hay un pacto con los levitas. Otra evidencia más, mis hermanos, la podemos encontrar en Hageo, mis hermanos. La podemos encontrar en Hageo, en el capítulo 2, del 4 al 5, 4 y 5. Atención, mis hermanos, dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yod-Heh-Vav-Hei, esfuérzate también. Josué, atención, este es un sacerdote. Yehoshua, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo de toda la tierra. Obviamente está hablando de la tierra de Canaán. Dice Yod-Heh-Vav-Hei, y trabajen porque yo estoy con ustedes, dice Yod-Heh-Vav-Hei Sebaot, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes. Aquí él le está hablando a los sacerdotes y está diciendo que, bueno, hagan las cosas según el pacto cuando los sacó de Egipto. El único pacto que vemos cuando los sacó de Egipto es en el desierto, en la tierra de Moab. Me parece que quedó claro. Estamos viendo evidencias bíblicas irrefutables de que hay un pacto levita. Ahora volvemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, que dice, estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Y uno debe de decir cuál es el pacto de Joreb. Atención, porque para esto tenemos que entender tenemos que ir a Génesis capítulo 15 y vamos a leer desde el 18 al 21, porque es el pacto que hace el Creador con Abraham de darles la tierra de Canaán. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. De hecho, la circuncisión era la señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Dice Génesis capítulo 15 y leo desde el 18. En aquel día hizo Yod-Heh-Vav-Hei un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Atención, hermanos, ahora vamos a Génesis capítulo 17. Atención, voy a leer desde el 1.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yod-Heh-Vav-Heh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes, muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto, ojo, no dice establezco, estableceré. O sea, está haciendo un pacto con Abraham, pero lo va a establecer. ¿Con quién lo va a establecer? Con tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto indefinido. Aquí aparece otra vez el sustantivo olam, como pueden ver en pantalla. Repito, esto es muy importante que lo estudien. La palabra olam, tenemos ya videos explicando esto, pero bueno, ahora no nos enfocamos en esto, sino que le está diciendo que él establecerá el pacto con él y su descendencia. Y atención, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Otra vez, esto es una mala traducción de la palabra olam, es por tiempo indefinido. Y dice: y seré el Dios de ellos. Atención, mis hermanos, atención, porque el pacto, estamos viendo, mis hermanos, que es heredar la tierra de Canaán. Otro texto para confirmar eso. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver también en Nehemías, mis hermanos. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 7 y 8, hermanos. Nehemías 9, 7 y 8, que dice así. Atención, dice: Tú eres, oh Yahvé, el Elohim, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Hermanos, no puede ser esto más claro. El pacto fue darles la tierra de Canaán. Y atención, dice: la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jergueseo. El mismo lenguaje que vimos en Génesis 15, mis hermanos. Ahora, vamos a ver cómo este pacto se lo iba recordando a Isaac, se lo recordó a Jacob, y vemos que con Moisés el Creador recuerda ese pacto. Y estamos ahora en Éxodo. Éxodo capítulo 6. Atención, leo desde el 1. Y Yod-Heh-Vav-Heh respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía el Creador a Moisés y le dijo: yo soy Yod-Heh-Vav-Heh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Yod-Heh-Vav-Heh no me di a conocer a ellos. Este es un buen tema para otro video. Y dice: y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Hermanos, aquí lo está diciendo. Y dice el 5: asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, y los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de servidumbre, y los redimiré con brazo extendido. Mis hermanos, y dice el 8: y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Atención, hermanos, aquí está diciendo, este es el pacto. Entonces, ¿por qué Deuteronomio dice que el pacto es en Joreb? Deuteronomio 29:1 dice que hay dos pactos. Lo volvemos a leer. Estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó en Joreb. Es decir, en Joreb se cumple esa promesa, ese pacto que le había hecho el Creador a Abraham. ¿Eso dónde lo vemos? Eso lo vemos en Éxodo, mis hermanos, capítulo 34, y vamos a leer desde el 10. Dice: atención,
Dice el 10, y él contestó, he aquí, yo concreto, yo hago el pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, obviamente habla de Canaán, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yod-Heh-Vav-Heh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Es el mismo lenguaje, lo volvemos a repasar para que no haya duda, que vemos en Génesis 15, me parece que es el 21. Desde el 19, ¿no? Dice que le va a dar la tierra de los eneos, los eneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, etcétera, etcétera. Entonces, en Éxodo 34, que están en Joreb, mis hermanos. Aquí, lastimosamente, hay veces que traducen Sinaí, pero no. El texto hebreo dice Joreb. En Éxodo 34 están en Joreb. Que bueno, hay debates sobre si Joreb era la cima del Sinaí o era una montaña que estaba enfrente, no es tema para este video, pero aquí están en Joreb y aquí se concreta este pacto, porque justo están por entrar a Canaán. Entonces hemos visto claramente que hay dos pactos, el pacto levita y el pacto de darles la tierra de Canaán. Y aquí punto Breslev y el judaísmo va a tener que elegir cuál es el pacto que quedó anulado en Jeremías, porque Jeremías capítulo 31, y vuelvo a leer desde el 31, dice, aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de Egipto, porque invalidaron mi pacto. Aquí yo le pregunto a punto Breslev o a cualquier judío, ¿cuál es el pacto que quedó invalidado? Porque opción A, si es el pacto de heredar las tierras de Canaán, bueno, significa que ellos no sé qué tanto andan diciendo que van a heredar la tierra de Jerusalén y no sé qué tanto, porque quedó invalidado. Y si decimos que quedó invalidado el pacto levita, pues se les viene abajo también todo esto del tercer templo y que van a volver los sacrificios, cosa que incluso en movimientos mesiánicos he visto hermanos que lastimosamente no comprenden bien esto y también dicen que van a volver los sacrificios levitas y un montón de cosas que no dice la Biblia hebrea. Yo sé que hay textos en Ezequiel 44 donde dice que ningún incircunciso va a oficiar en el santuario, etcétera, etcétera. Eso, para empezar, está hablando solo de los levitas en un contexto temporal. Y aparte, el lenguaje que utiliza Ezequiel, mis hermanos, el lenguaje que utiliza Ezequiel en el capítulo 34, 35, 36, 37 y bueno, en muchos más versículos, también referente a lo del tercer templo, entre comillas, es un lenguaje celestial. Ya tenemos, mis hermanos, videos explicando esto en el canal. Por eso vemos que el Nuevo Testamento usa un lenguaje totalmente celestial, hablando de un nuevo pacto mejor, un nuevo pacto sacerdotal, porque como ya lo vimos, mis hermanos, el nuevo pacto, según Ezequiel, según Jeremías, utiliza un lenguaje que tiene que ver con sacerdocio, ¿verdad? Y aparte, mis hermanos, la teología del Nuevo Testamento entiende que este nuevo sacerdocio, este nuevo pacto sacerdotal, ya no es como el sacerdocio levita. ¿De dónde sacan esto los apóstoles? ¿O de dónde sacó esto Jesús o Pablo? Bueno, lo sacan de aquí, mis hermanos, porque claramente la profecía de Jeremías está diciendo que hará un nuevo pacto el Creador y que ya no será como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto. Yo les pregunto, de los dos pactos que vimos, ¿cuál es el pacto que no será más? ¿Cuál es el pacto que no será más? Me parece que está muy claro. Pero bueno, vamos ahora a la carta a los hebreos, porque el pacto que ya no será más es el pacto levita. El pacto levita, mis hermanos. Vamos ahora a la carta a los hebreos. No vamos a leer todo, pero sí vamos a leer algunas partes de algunos capítulos. A mí me encanta la carta a los hebreos, es demasiado profundo,
este libro. Y vamos a leer Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 7. Y bueno, vamos a leer desde el 11. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice, si pues la perfección hubiera sido por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Esto nos lleva al Salmo 110 y quiero que lo vayamos a ver rapidísimo, mis hermanos, porque es muy importante. El Salmo 110 es una piedra angular en la teología del Nuevo Testamento, mis hermanos. El Salmo 110 es profético. Ya tenemos en este canal videos explicando cómo los salmos son proféticos y dimos evidencias bíblicas. Así es que si no han visto ese video, se los recomiendo mucho. Aquí dice, Salmo de David, Yahvé dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá, tú serás sacerdote para siempre según la palabra de Melquisedec o el orden, ¿no? Digo palabra porque dice Dibra, que tiene que ver con palabra, con promesa, pero bueno, también para que se entienda, según el orden de Melquisedec. Atención, porque aquí el Creador está jurando y dice que no se arrepentirá de que lo hará sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico, mis hermanos, y el Creador está prometiendo un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el escándalo entonces? Si el Nuevo Testamento está diciendo que Yeshua es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿por qué se escandalizan algunos judaísmos o algunos no ágidas o anti-Mesías, anti-Yeshua, que dicen que no, que se están inventando el Nuevo Testamento todas estas cosas? Si está en el Tanaj, está en el Salmo 110 profetizado este sacerdocio. Dicho esto, ahora volvemos otra vez a la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 12, me parece que nos quedamos ahí. Y atención, mis hermanos, voy a leer, atención, dice el 12. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de Torá. Y yo les pregunto, ¿cuál Torá? Porque hemos visto que hay un pacto con los levitas. Aquí dice que hay un cambio de sacerdocio y con él viene un cambio de Torá. Bueno, ahora quiero que vayamos a Levítico capítulo 6, versículo 9. Levítico 6, 9. ¿Y qué dice, mis hermanos? Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Aquí aparece la palabra olá, que son las famosas ascensiones, pero aquí dice Torá, hermanos. La Torá, esta es la Torá del holocausto, la ley. Es decir, los levitas tenían una Torá, una ley, una instrucción específica para los sacrificios y todo lo que tenía que ver con lo oficial en el templo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, aquí Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice que hay un cambio de sacerdocio y de Torá. Obviamente, por supuesto que sí, porque si cambia el sacerdocio, cambia también la Torá levita. Atención. Entonces, atención, porque volvemos a leer, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de Torá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que el soberano vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio o tocante al sacerdocio o respecto al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto o más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí está haciendo una interpretación espiritual de esto que sucede en Génesis 14, cuando Abraham se encuentra con un rey y sacerdote. Atención, uno que es rey y que también es sacerdote y se llama Melquisedec, hermanos. Y esto no quedó escrito ahí por casualidad.
no es nada más como que el creador dijo, bueno, voy a sacar ahí una historia sobre un tal Melquisedec y ya, nada más porque se me antoja. No, si quedó escrito en Génesis 14 este encuentro entre Abraham y Melquisedec, y después en el Salmo 110 vemos que el creador está prometiendo un sacerdocio según la orden de Melquisedec, eso es por una razón, y es porque el Mesías sería un rey sacerdote igual que Melquisedec. Esto es lo que están entendiendo los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento. Atención, dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Atención, aquí no está hablando de los 10 mandamientos, ni del Shabbat, ni de la alimentación bíblica. Aquí está hablando del mandamiento levita, todo lo que tiene que ver con sacrificios, porque ya vimos que hay un pacto con los levitas y el nuevo pacto, que no será como el pacto anterior, es el nuevo pacto sacerdotal. Dice el 19, pues nada perfeccionó la Torá y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Creador. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento, del que le dijo, juró el soberano y no se arrepentirá, tú serás sacerdote según la orden de Melquisedec. Aquí está diciendo, está haciendo un midrash, una interpretación de ese salmo, en donde el escritor se da cuenta que los levitas, cuando fue instituido el sacerdocio levita, el creador hace un pacto, pero no con juramento. Sin embargo, en el Salmo 110 el creador hace un juramento, lo que quiere decir que cuando el creador jura por sí mismo, es algo poderoso, es como superior. Entonces, por eso dice, el sacerdocio Melquisedec fue con juramento. El sacerdocio levita no fue con juramento, es decir, es más importante el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, Yeshua, Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Creador, viviendo siempre para interceder por ellos. Atención, porque en el Antiguo Testamento el intercesor entre el Creador y el pueblo era el sumo sacerdote en Yom HaKippurim. O sea, a través del sumo sacerdote se perdonaban los pecados Abón, que ya vimos, los pecados graves, y era esa intercesión que hacía el sumo sacerdote entre el pueblo y el Creador. Pero esos sacerdotes, al final de cuentas, se morían. Bueno, este sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, también es un intermediario, pero para siempre y para todos. Es un intermediario mayor, es un mediador de un mejor pacto. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y seguimos leyendo porque es muy interesante. Dice el capítulo 8 de Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Atención, aquí está diciendo que el Mesías está oficiando en los cielos con un mejor tabernáculo, hermanos. Atención a esto. Y ojo, porque el Mesías está oficiando como el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote oficiaba en Yom Kippur. Es decir, el Mesías está haciendo una oficiación de Yom Kippur en los cielos.
Atención a esto, por eso en este canal yo respeto distintas interpretaciones que la gente tiene sobre Yom Kippur, pero para mí está clarísimo que el Mesías cumplió Yom Kippur desde que murió y fue a los cielos, porque está oficiando en el tabernáculo celestial. Y ahorita lo vamos a comprobar clarísimo, mis hermanos, porque el lenguaje que utiliza la carta a los Hebreos en el capítulo 9, que vamos a leer a continuación, es un lenguaje que tiene que ver con Yom HaKippurim, con Yom Kippur, hermanos. Y dice el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Es decir, ¿de qué sirve que fuera un sacerdote aquí en la tierra? Pues para eso ya tenemos sacerdotes levitas. Sino que está diciendo que esto es todavía más importante porque está hablando de un sacerdocio celestial. No lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento, hermanos. Dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Atención, porque Moisés veía un modelo en el monte, estaba teniendo visiones celestiales y ellos hicieron un tabernáculo terrenal, pero que era una figura y sombra de lo que era verdadero, lo dice claramente el Nuevo Testamento. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el pacto levita, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y atención, aquí deja clarísimo que Jeremías está hablando de un nuevo pacto sacerdotal. Por eso cita a Jeremías. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el soberano, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el soberano. Atención, mis hermanos, porque dice aquí, nos adelantamos al 13 y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer, hermanos. Y yo digo, ¿por qué los mesiánicos o algunos, no todos, verdad? Pero dicen que va a regresar el sacrificio de animales y que en el milenio va a haber un nuevo templo con sacrificios. Esas son malas interpretaciones bíblicas. Yo respeto, de todo corazón se los digo, hermanos. Yo respeto otras interpretaciones, está bien, no pasa nada. Tampoco es que nadie está condenado por pensar eso, ¿verdad? No pasa nada. Pero hermanos, para mí es demasiado claro lo que está enseñando el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está enseñando algo distinto. Está diciendo que quedó atrás el pacto levita, hermanos, y no se lo están sacando de la manga, no se lo están inventando, sino que sí podemos comprobar eso con la Torá y con los profetas. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 9 y leo desde el 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Atención, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubín de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar a detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Aquí está hablando, hermanos, de un procedimiento de Yom Kippur. Y dice, pero en la segunda parte, atención, esto es Yom Kippur, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Atención, el versículo 7 está hablando de Yom Kippur.
porque solamente una vez al año en Yom Kippur el sumo sacerdote entraba no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Atención, esto es muy poderoso porque por eso el Creador permitió la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, hermanos. Tenía que ser destruido el tabernáculo. No es casualidad que Jesús dijo, vienen días y ya son, en donde reverenciarán al Padre, no en el monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y verdad. Atención, no es casualidad que fue destruido Jerusalén en el primer siglo. No es casualidad. No es casualidad, todo eso ya estaba profetizado, hermanos, porque el Creador no va a mover un dedo sin que antes lo anuncie a sus santos los profetas. Y nada es casualidad, nada se le va de las manos. Entonces, si en primer siglo fue destruido el tabernáculo, no es casualidad, sino que guiados por el Espíritu Santo, los santos apóstoles y el escritor de la carta a los Hebreos estaba entendiendo que tenía que ser destruido el tabernáculo terrenal para que quedara libre el acceso al lugar santísimo, al tabernáculo celestial, hermanos. Y lo dice clarísimo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Recordemos, hermanos, aquí el escritor de la carta a los Hebreos, bueno, estaba mandando esta carta a una audiencia contemporánea, hermanos. ¿Se entiende? O sea, todo esto que está narrando no es algo como que pasaría 2000 años después o 3000 años después. No, es algo que ya estaba sucediendo. Ya los apóstoles estaban viviendo esa transición de sacerdocio, ese cambio sacerdotal. Estaban siendo ya parte del nuevo pacto en el Mesías, mis hermanos. Y dice el 11, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Atención, no está hablando aquí de un tabernáculo terrenal, hermanos. Lo dice claramente, no me lo estoy inventando yo. Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el Kodesh HaKodashim, o en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Creador, limpiará nuestras o sus conciencias, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo en la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Atención, hermanos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Esto está tremendo, hermanos, tremendo, porque tenía que morir el Mesías para que se pudiera activar ese testamento. Es como si yo le dejo un testamento a mi hijo, entonces para que se cumpla ese testamento tengo que morir. Esto es muy poderoso, hermanos. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que el Creador ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así de sencillo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Otra vez, los utensilios, el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el Mishkan, dice que eran figuras de cosas celestiales, hermanos. Hay gente que me ha dicho, es que tú espiritualizas todo, como si eso me ofendiera. Claro que lo espiritualizo todo. Soy un ser espiritual. ¿Qué esperabas? Yo podría decir, bueno, tú llevas todo a lo terrenal. Tú llevas todo a un estado totalmente terrenal. Claro que lo espiritualizamos todo. Eso no significa que no haga cosas físicas en mi vida, que no guarde los mandamientos, que no ayudemos al prójimo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que espiritualizamos las cosas porque son espirituales. La Torah es espiritual, hermanos. Y la teología del Nuevo Testamento es demasiado espiritual. Es impresionantemente espiritual y hermoso si me preguntan a mí. Dice el 24, porque no entró Cristo, no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ay, hermanos, es que está clarísimo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, Yeshua se está presentando en un tabernáculo celestial ante Dios como el sumo sacerdote en Yom Kippur, hermanos, en Yom Kippur celestial, para que se entienda. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Atención, aquí está haciendo el escritor un paralelo entre Jesús y el sumo sacerdote y Yom Kippur. Atención, hermanos, porque hay gente que, bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero que dicen que Yom Kippur no se ha cumplido. Bueno, hermanos, claramente aquí vemos que el Mesías estaba oficiando en un Yom Kippur celestial, hermanos. Está intercediendo porque el sacrificio del Pesaj no redime pecados, ¿eh? Atención. El sacrificio del Cordero de Pesaj no redime pecados. El que redimía pecados eran los cabríos de Yom Kippur. Atención. Por supuesto que el Pesaj es una representación que el Creador nos hace primogénitos y nos libera de la opresión, pero no nos redime de pecados. Lo que nos redime de pecados es el sacrificio de Yom Kippur. Entonces el Mesías cumple todo eso, hermanos, todo eso. Dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, de la era, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yom Kippur, hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Recuerdan esto? Ya lo vimos antes. El pecado de muchos, dice Isaías 53. No de todo el planeta ni de todo Israel. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mis hermanos, estamos viendo claramente un lenguaje que tiene que ver con un sacerdocio, tiene que ver con un nuevo pacto sacerdotal. Así que me parece que hemos dado suficientes evidencias para claramente demostrar que Punto Breslev o estos judíos anti-mesías o esta gente no ágida se equivocan, erran, no conocen la escritura, no conocen Biblia, no saben nada sobre los pactos. Punto Breslev claramente no conoce sobre las antiguas lenguas semitas, no estudia historia de Mesopotamia, él solamente sigue ciegamente de una manera muy dogmática, ¿verdad? Lo que dicen sus rabinos, básicamente le han hecho un lavado de cerebro y él quiere lavarle el cerebro a las demás personas. Yo he llegado a pensar que hasta es una especie de condena la gente que le cree a ese tipo de personajes que claramente tiene desórdenes mentales, perdón que lo diga así de fuerte, pero se nota a leguas, mis hermanos, tiene problemas porque eso de estar todo el tiempo pensando solo en sexo y en adulterio y sexo,
Es algo terrible, ¿no? La manera en que se expresa. Ha venido a mi canal a llamarme idólatra, a decirme un montón de barbaridades, insultos. Y los que conocen el canal saben que yo soy muy respetuoso, saben que yo siempre refuto con argumentos. Y en este caso eso estoy haciendo, pero bueno, si quiere venir a llamarnos idólatras y a burlarse de las maneras que lo hace de Yeshua, bueno, entonces que se aguante, porque vamos a decir la verdad, y la verdad es que esta persona tiene severos problemas mentales. No solo es ignorante, no solo es intelectualmente ignorante, sino que no conoce hebreo bíblico, es apenas un estudiante de hebreo moderno, él solamente sigue a rabinos y les aseguro que este señor ni en Israel lo han de pelar, hermanos. Un verdadero judío ni siquiera les hace caso a este tipo de judíos. Yo he hablado con judíos por interno y les da vergüenza este tipo de personas. Dicen, no, este señor ni me representa. ¿Me explico? Es un converso, claramente se nota luego, luego cuando alguien es judío de nacimiento, en la manera en que se expresa, hablan hebreo, etcétera, etcétera. Cuando son gente conversos, se nota, pero a leguas. Y perdón que sea así de directo, digo perdón a ustedes, mis hermanos, ¿verdad? No a este señor blasfemo. A él no, ahora sí que respeto a quien respeto merece. Y si él viene a burlarse de Cristo y a decir que es hijo de adúltera y no sé qué tanto, eso se lo saca del Talmud y de esos rabinos luciferinos que se la pasan blasfemando a Cristo. Y perdón que lo diga así de directo, hermanos, pero ya basta, basta con este tipo de personas, con estos personajes que solamente se quieren burlar, que no dan argumentos y que se aprovechan de la ignorancia de la gente que no conoce Biblia. Por eso el conocimiento bíblico es muy importante, mis hermanos, porque el que come Biblia no come cuento. Así es que bueno, me parece que este punto ha quedado totalmente claro y refutado. Y pues bueno, mis hermanos, espero que haya quedado todo claro con el nuevo pacto sacerdotal. Me parece que ya dimos suficientes evidencias para ver que la Biblia sí prometía un nuevo pacto sacerdotal. No se equivoca el Nuevo Testamento cuando nos está mostrando, nos está presentando un Mesías que es rey, pero que también es sacerdote. Así que ha quedado todo claro. En mi opinión, no hay manera de refutar lo que hemos mostrado en este video, pero todavía no acabamos, todavía no acabamos. Ahora vamos a ver unas cosas muy interesantes hablando psicológicamente. Porque este varón siempre tiene esta cosa como sexual en su cabeza, como lo vieron al principio del video. Mantente firme. Tú estás enamorado de ese muchacho de ese canal indagando el contexto. Tú estás enamorado de él como Jesús con el muchacho joven que salió desnudo. Y no es normal que haga eso, no es normal que se exprese de esa manera. Siempre está viendo cosas sexuales en todos lados. Eso, mis hermanos, tiene nombre. Yo durante muchos años estudié psicología y también conozco varios psicólogos. Y bueno, hice algunas preguntas, algunos análisis y claramente este varón tiene un patrón muy, muy marcado en la manera en que se expresa y tiene desórdenes mentales que tienen que ser tratados. De hecho, se lo digo por su propia salud mental y espiritual. Brother, deberías de ir a ver a un psicólogo porque no es normal la manera en que se expresa este varón. Voy a leerles unas cosas que escribí aquí. Cuando una persona interpreta temas espirituales, como en este caso el Nuevo Testamento, desde una perspectiva sexual, o por ejemplo los comentarios que vimos que hizo al inicio del video, estamos ante un fenómeno que va más allá de una simple opinión personal. Este tipo de comportamiento suele indicar un problema psicológico o emocional de fondo. Entre las posibles causas se encuentra un trauma sexual previo. Si en su historia personal hubo abuso, exposición temprana a contenido sexual o experiencias vergonzosas relacionadas a todo eso, bueno, su mente pudo haber quedado marcada por esos eventos. Esto provoca que su cerebro, consciente o inconscientemente,
relaciona incluso asuntos sagrados con el ámbito sexual. También hay otra cosa que puede ser, y es la adicción a la pornografía o la hipersexualización. El consumo continuo de pornografía y material sexual distorsiona la percepción de la realidad. El cerebro, afectado en su química, empieza a buscar contenidos sexuales en cualquier situación, incluso en textos o situaciones que no tienen relación alguna con el tema. Esto puede llevar a interpretaciones forzadas y obsesivas. También puede haber un desequilibrio neuroquímico. A veces el origen es biológico. Alteraciones de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina pueden generar obsesiones sexuales y dificultar el control del impulso sexual y empezar a sexualizar todo. Por supuesto, también puede haber trastornos mentales fuertes. Condiciones como el trastorno obsesivo compulsivo o el famoso TOC, el trastorno bipolar en fase de manía o ciertos tipos de trastornos psicóticos pueden provocar fijaciones anormales en temas sexuales, incluyendo delirios donde la sexualidad se mezcla con la religión. También, por supuesto, una contaminación espiritual, eso es obvio, o ideológica. Así que otra posibilidad es que haya sido expuesto a enseñanzas deformadas o heréticas que sexualizaban las escrituras, sembrando en su mente una forma errónea de interpretar los textos bíblicos. ¿Cuál es la conclusión? Si este varón constantemente ve lo sexual en todo lo que ve, en todo lo que lee sobre la escritura y en otros aspectos de la vida, no estamos frente a una simple opinión diferente, sino probablemente ante un caso de obsesión patológica o hipersexualización profunda. Esto podría ser el resultado de traumas, adicciones, desbalances químicos o confusión mental y, por supuesto, espiritual. Su necesidad de enfocar todo desde lo sexual no es normal, ni siquiera teológicamente hablando, ni psicológicamente hablando. Hay varias señales para deducir este problema. Por ejemplo, ver insinuaciones sexuales donde claramente no las hay. Como, por ejemplo, cuando empezó el video, bueno, él estaba reaccionando a mi canal y un varón en el en vivo que él hizo empezó como, bueno, digamos que a defenderme o a hacerle algunas preguntas, no recuerdo bien. Y él empezó a decir, ¿qué? ¿Acaso te gusta el varón de indagando del contexto? ¿Te gusta? Y siempre con ese trip sexual, o sea, ¿qué rollo, brother? ¿Qué te pasa? Digo, si estás viendo el video, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás viendo sexual todo lo que está a tu alrededor? ¿Por qué lo sexualizas? Él interpreta parábolas, milagros o palabras espirituales como si tuvieran mensajes sexuales escondidos. No puede cambiar de tema. Aunque le expliques o le intentes hablar de otra cosa, siempre regresa a su visión sexualizada. Él cree que ve las cosas que nadie entiende, como si su visión fuera una revelación especial o un secreto oculto. Habla de manera incómoda o vulgar, hablando de temas sagrados. Usa expresiones groseras o inapropiadas cuando habla de la Biblia o de cuestiones espirituales. Se enoja o se burla si alguien no acepta su visión. En vez de dialogar con calma, responde con sarcasmo, con enojo o menosprecio si otros no están de acuerdo. Puede mostrar también otros signos de compulsión sexual. Habla demasiado de sexo en general, incluso en momentos inapropiados. Reuniones, conversaciones serias, etc. No acepta correcciones bíblicas. Si se le muestran textos claros que contradicen su visión, los ignora, los retuerce o dice que están mal traducidos solo para sostener su punto. Y por supuesto tiene una falta de respeto hacia la escritura. Trata la escritura más como un objeto de interpretación libre que como un texto sagrado que merece reverencia. Mientras más señales observemos juntas de todo lo que acabamos de decir, es más probable que no sea solo una opinión equivocada,
sino que estemos enfrente de una patología o de un problema psicológico serio. Así es que bueno, yo pregunté a personas que saben de este tema, yo también sé un poco sobre psicología y a leguas puedo ver que este varón tiene graves problemas psicológicos. Ya saben que en este canal siempre se respeta a las personas, por supuesto, y yo no me meto con, digamos, con la intimidad de la gente o con sus problemas mentales, pero este caso es especial. Este señor ha venido muchísimas veces a mi canal, deja sus videos, deja sus comentarios, según él, porque es lo que él se imagina, ¿verdad? Según él viene como a enseñarnos, a decirnos que estamos equivocados, y va y me hace unos shorts o me hace unos videos todos mal hechos, no da evidencias bíblicas, no me ha refutado un solo video, y lo que siempre se la pasa repitiendo como si fuera disco rayado es: pero el Mesías no vino del linaje de Salomón, es hijo de una adúltera, Miriam adulteró con un romano. Y ya, es todo lo que dice, es todo lo que dice. Ah, por cierto, y la Biblia no habla de dioses encarnados, jajaja. Esos no son argumentos, brother. La Biblia, y lo vamos a demostrar en próximos videos, sí habla del creador con formas antropomórficas. Esta idea de que Miriam engañó a José con un romano, eso viene en el Talmud y lo escribieron unos rabinos luciferinos sin evidencias históricas absolutamente. No hay evidencias históricas, solamente hay una parte del Talmud donde dicen que Miriam se acostó con un romano, obviamente porque el Talmud fue escrito por fariseos que rechazan a Jesús y se inventan un montón de historias en el Talmud. Hermanos, no vayan a creer que el Talmud es palabra de Dios o algo histórico. Hermanos, el Talmud está lleno de un montón de cosas que ni siquiera son verdad. De un montón de historietas, un montón de fábulas. Y bueno, deberían de leerlo. Yo no sé si lo han leído, pero cuando uno lee el Talmud dice: ¿en serio tú quieres que me crea esto? Pero por el amor de Dios. Entonces, que el Talmud diga que Miriam se metió con un soldado romano, eso no es evidencia histórica, brother, ¿eh? Eso solamente es la opinión o el escrito de algunos judíos que odian a Yeshua, pero eso no es ninguna prueba histórica. Así es que el hecho de que estés repitiendo como disco rayado todo el tiempo, es que es hijo de un romano, eso no es evidencia. Eso solamente muestra que tienes ahí una obsesión en tu mente, te han adoctrinado. Yo no sé si este varón era cristiano o algo por el estilo, porque claramente se nota a leguas, él no es judío de nacimiento, por supuesto que no, tampoco es que venga de un linaje judío de la casa de Judá, en absoluto, porque se nota luego. Cuando un judío sí es judío de nacimiento, se nota a leguas. Su cultura, la manera en que se expresa, hablan hebreo, etcétera, etcétera. Que ojo, también sé que hay judíos que no necesariamente hablan hebreo, pero este varón se nota a leguas que es un converso, se convirtieron a la religión del judaísmo. Yo no sé, brother, si te dañaron en tu iglesia o si vengas con algún tipo de trauma del pasado que haga que te comportes de esa manera tan desagradable, pero te invito a que reflexiones. Yo invito a este varón a que reflexione. Aunque no creo que lo haga honestamente, porque la Escritura dice, el Nuevo Testamento, el bendito Nuevo Testamento dice que las personas que blasfeman al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, no tienen perdón ni en este mundo ni en el venidero. Y yo puedo ver cómo hay personas que en este mundo ya están viviendo el castigo de haberse burlado de Yeshua. Aparte, brother, tu canal no sería nada si no hablaras de Cristo. Y gracias al Eterno, mi canal va creciendo, pero hablo bien de Cristo. No tengo que hablar mal de las personas para que mi canal crezca. Y qué triste que tu canal, si no hablaras de Cristo, si no fuera por los cristianos o por los ex cristianos, más bien ignorantes, que no conocen Biblia y que se dejaron engañar por personas como él, si no fuera por eso, tu canal, brother, tu canal .breslev no sería nada, nadie lo miraría. Tienes que hablar de Cristo para que vean tu canal. Y qué triste, qué patético que la única manera en que tengas vistas es hablando mal de Cristo.
Así es que te invito a que reflexiones las cosas, aunque honestamente, a como veo las cosas, ya tienes la conciencia bien cauterizada. Perdón que sea así de directo, hermanos, les pido perdón. Van a ver que es el primer video en donde yo hablo así ya de duro y de directo, pero este señor es un burlón que ha venido a retarme y diciéndome que soy cobarde y no sé qué tantas cosas, porque él hace las cosas con la cabeza caliente. Yo las hago con la cabeza fría. Él hasta venía a burlarse, a ver si es cierto la refutación que me vas a hacer y no sé qué tanto. Yo le dije, tranquilo, brother, que yo cocino lento, pero seguro. Y a ti te vamos a cocinar lento, brother, porque tus argumentos no son argumentos, son opiniones y aparte desde un desorden mental, opiniones que estás viendo desde un desorden psicológico, hipersexualizas las cosas. ¿Qué te pasa, brother? Reacciona, por favor, abre los ojos, ese no es el camino. Te estás yendo abajo, te estás yendo con tu patrón, con tu jefe, al infierno, brother. Ahí vas a ir a parar junto con esos rabinos blasfemos que se la pasaron hablando mal de Yeshua. Arrepiéntete, brother, arrepiéntete mejor. Todavía estás a tiempo, o no sé, la verdad, pero has blasfemado muchísimo. Así es que bueno, mis hermanos, les pido una disculpa si me escucharon hablar un poco ya más directo, pero bueno, me parece que este señor ya se estaba pasando de la raya. Así es que bueno, si este video en algo les edificó, les gustó, dejen un like, mis hermanos. Dejen sus comentarios, quiero saber qué piensan de todo esto, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo. Probablemente para cuando están viendo este video en diferido, probablemente ya tenemos otras refutaciones de Apunto Breslev sobre varios temas que son tópicos, que son temas importantes que se deben de tocar, porque hay judíos anti-Yeshua que están utilizando varios textos para tratar de demeritar a Yeshua, al Mesías, a Jesús, para tratar de sobajarlo, para burlarse de los cristianos, para burlarse de los de raíces hebreas, para burlarse de los mesiánicos. Pero gracias al Eterno cada vez están saliendo más hermanos a defender la fe en Yeshua. Así es que espero que este canal les siga edificando, que sigan teniendo cada vez más argumentos para poder defender su fe. Así es que bueno, muchísimas gracias mis hermanos por haberme acompañado hasta este punto del video. Y pues bueno, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder. Ahí vienen varias refutaciones. Y pues bueno, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones mis hermanos. Chao, chao.